Hola a todos y a todas. A ver, en el vídeo de hoy he recopilado una serie de comentarios o preguntas que me soléis hacer mucho, bien en los comentarios de los vídeos o bien por privado, y que están relacionadas con los orígenes de vuestros apellidos y con mi trabajo como genealogista. He seleccionado 10 comentarios y me gustaría responderlos. Algunos no son tan buenos. Este comentario se repite mucho, sobre todo por personas que tienen un apellido poco común o incluso por personas que pretenden que yo les dé sus orígenes de forma gratuita y ya instantánea. Y sobre esta segunda cosa quiero hablar después. Muchas veces, la gran mayoría, cuando cae en mis manos un apellido poco común o un apellido que no tenga estudiado, el trabajo es mucho menor, es menos laborioso que si me cae un apellido común. ¿Por qué? Porque sobre un apellido poco común existe una documentación muy limitada, con lo cual a lo mejor tengo que consultar, aparte de bibliografía y tal, tengo que consultar 4 o 5 documentos. El problema viene cuando me cae un apellido muy común. Por ejemplo, un patronímico, López, Rodríguez, Sánchez, Fernández, etc. Existe tanta documentación y tantos estudios hechos que necesito consultar una gran cantidad de documentos, consultar y transcribir, y necesito también estudiar todas las investigaciones que se han hecho sobre ese apellido para estar lo más actualizado posible y ofrecer, por supuesto, la información actualizada a 2025. Con lo cual, poseer un apellido poco común no es sinónimo de tener mucho más trabajo o de que no exista documentación. Todo lo contrario, los apellidos más comunes son los que más tiempo lleva su estudio. Siempre hay información de los apellidos, solo hay que saber dónde buscarlos. Aunque tu apellido haya nacido hoy, hay información porque lo has tenido que registrar. Es decir, siempre hay información sobre todos los apellidos. Los historiadores, los genealogistas, estamos acostumbrados a este tipo de desafíos. Hace poco me pasó que no encontraba un apellido porque la forma que tenemos de trabajar es siempre tirar desde buscar los orígenes. Y los orígenes solemos buscarlos en los documentos medievales, que es cuando se generaliza el uso de los apellidos. Con este apellido en concreto que me dio el problema, tuve que cambiar la forma del trabajo y comenzar su estudio desde el día de hoy hacia detrás porque no encontraba ningún documento medieval. Y el problema era que era un apellido nuevo, ex novo en latín y el lenguaje de los genealogistas. Entonces, claro, al ser un apellido que nació en el siglo XIX, no encontraba nada en el siglo XV, XVI, XVII, pero siempre hay algún documento referente a un apellido. Sobre algunos apellidos hay mucha más información porque tienen un recorrido histórico mucho más amplio, y sobre otros apellidos pues no hay tanta información, pero sobre todos hay información. Solo hay que saber dónde buscar esa información, y para ello los historiadores y genealogistas pues hemos estudiado para eso y nos hemos formado en cómo superar esos desafíos. Bueno, y a este comentario pues ya prácticamente ya lo he respondido. Hay apellidos que son más difícil de encontrar información y otros no lo son tanto, pero aún así, al menos en mi caso, cada vez que obtengo un apellido del que prácticamente hay muy poco, me lo tomo como un desafío y es una cosa que me encanta de mi trabajo. Bueno, pues sí, ya eso depende de lo que busque cada uno en la vida, de los gustos de cada uno. Es decir, eso se puede aplicar a cualquier otro campo. Hay personas que necesitan un abrigo de $400 y personas que, como yo, que con uno de 20 pues se había. Eso depende de lo que quiera cada uno, conocer sobre sus orígenes, lo que le guste es este mundo, este campo, lo que le guste la cultura, la historia. Sobre gustos no hay nada escrito. Y en cuestión de necesidad, bueno, a lo mejor para algunas personas sí necesitan averiguar sus orígenes por algún tema legal, por algún tema de extranjería, mil historias. Pues mira, son muchos los motivos por los que todo el mundo debería conocer sus orígenes. En primer lugar, porque le solemos tener mucho más apego a nuestros familiares más directos, es decir, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos y el que ha tenido la suerte de conocer a sus tatarabuelos. Pero incluso sus tatarabuelos han tenido unos padres.
y esos padres otros padres, y a su vez otros padres. Y todos son familia vuestra. Tenemos a amar, a darle importancia a lo que tenemos cerca, lo que podemos tocar, y lo que ya no existe o ya no está ante nosotros, pues desgraciadamente cae en el olvido. Y es una pena. Creo también que se le da muy poca importancia a nivel social a nuestros apellidos. Nuestros apellidos no es un simple nombre que existe en nuestro documento de identidad, sino que es una tradición cultural y una carga histórica que llevamos encima, de verdad, que no os podéis ni imaginar lo importante que es y que deberíais conocer. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, hace poco la cantante Beyoncé realizó un estudio sobre su árbol genealógico y descubrió que estaba emparentada con el mismo tronco de la reina Isabel II de Inglaterra. Hace unos cuantos años tuvo un cliente también que descubrió el origen de una tradición que había en su familia y que no se sabía por qué lo hacía, sino que a lo largo de generaciones pues había crecido con esa tradición y descubrió cuál era su origen. Tenía una tradición que era que todos los 15 de marzo, no sabía por qué, la familia se reunía y comían cordero. Pues a través del estudio de su apellido descubrió que tenía orígenes judíos. Y el 15 de marzo es porque es una fecha tradicional en el calendario judío, es la Pascua judía, donde se come cordero por tradición. Se suele celebrar entre el 15 de marzo o 15 de abril, dependiendo el calendario judío, y pasarlo al gregoriano, que es el nuestro. Pero su tradición familiar quedó siempre el 15 de marzo, y no sabían por qué. Y a través del estudio de su apellido descubrió que esa tradición, que venía de sabía Dios dónde, era porque descendía de judíos. Muy seguramente su familia judía, sus ancestros judíos, tuvieron que convertirse forzosamente al cristianismo, pero mantuvieron en secreto, eso sí, algunas tradiciones judías que habían llegado hasta nuestros días. Otro ejemplo es como un hombre, creo que era de Alemania, descubrió a través de la historia de su apellido que era descendiente directo del conde Drácula, de Vlad Tepes. Inició un proceso legal y le devolvieron, pues 500 años después, un castillo que había pertenecido al conde Drácula. Eran 4 muros, no tenía nada más. Pero bueno, no todo el mundo puede decir que desciende del conde Drácula y que tiene 4 muros de un castillo que le perteneció. Con lo cual hay múltiples factores del por qué tenemos que conocer, o la importancia de conocer nuestros orígenes familiares, temas legales, temas de extranjería. De verdad, no os imagináis la importancia que tiene nuestro legado histórico. Estamos acostumbrados a ver en televisión o a estudiar desde niños y niñas la historia del mundo, ¿no?, en el sistema educativo, pero nadie se preocupa por estudiar su propia historia, que al fin y al cabo es la historia de su familia y la historia y los orígenes de la sangre que nos corre por las venas. Bueno, a ver, para esta pregunta quiero que entendáis lo difícil que supone cada uno de los apellidos. Cuando tengo un apellido ya localizado y estudiado, el trabajo incluso no se reduce en tiempo y esfuerzo, porque yo necesito actualizarme sobre la información de ese apellido, por si en el momento en el que yo dejé de estudiar ese apellido, por ejemplo, el apellido López, que es uno de los últimos que he hecho, ¿no? Yo lo estudié en el año 2018, pero estamos en 2025. Yo necesito saber si desde 2018 hasta 2025 ha habido algún avance o algún descubrimiento nuevo sobre ese apellido. Obviamente yo, cuando le entrego la información al seguidor o al cliente, yo quiero entregarle la información veraz y totalmente actualizada. Con lo cual tengo que consultar bibliografía, necesito también consultar fuentes demográficas oficiales, institutos nacionales de estadística de distintos países. Hay veces que necesito desplazarme hacia otra ciudad, hacia un archivo donde sé que hay un documento que necesito consultar. Tengo que transcribir ese documento, y una vez que tengo toda la información, yo tengo que presentarla y entregarla de alguna manera, con lo cual tengo que diseñar pues el formato en el que se le va a entregar. Luego también los escudos de los apellidos, las imágenes están muy mal estado, a veces son fotografías en muy mal estado, son antiguas, y estamos en el 2025. Necesito rediseñar a través de varios programas de diseño ese escudo para entregarlo con cierta calidad. No puedo entregar cualquier cosa.
Y a lo que hay que sumarle además el volumen de trabajo que tengo, que bueno, eso es un factor importante. Por eso yo siempre os digo paciencia. Suelo tardar una media de 15 días, pero a veces tardo más, a veces tardo menos, pero generalmente suelo tardar un poco más, por el volumen y por el trabajo que lleva. Este comentario o esta pregunta se repite mucho también. Veréis, es mi oficio, es mi trabajo. Me he pasado 15 años de mi vida en distintas universidades estudiando. Yo me he preparado y he estudiado para ello. El problema es que se le da muy poca importancia, siempre lo he dicho en muchos vídeos, a los historiadores y estamos un poco denigrados socialmente y laboralmente. No se aprecia, no es tan fácil. No es tan fácil elaborar una investigación genealógica o de cualquier otro campo histórico. No es tan fácil. No se nos reconoce el trabajo. Y yo, pues, es mi profesión. Hay personas que han estudiado para ser abogados, hay personas que han estudiado para ser médicos, o incluso hay personas que han decidido no estudiar y son panaderos. Todos los trabajos son esenciales. Todos los trabajos son importantes y ninguno es mejor que otro. Ninguno. Simplemente cada uno pues se ha preparado en su vida laboral. Entonces, con todo el trabajo que tiene una investigación, creo que nadie trabaja gratis. Y luego yo ofrezco calidad. Es decir, tengo una formación académica detrás. Tengo muchos años de investigación. Tengo mucha experiencia. Académicamente soy un profesional del campo y los años me avalan, al igualmente que, bueno, mi trabajo en redes sociales, el cual decidí hace unos años comenzar a divulgar este tipo de contenido. Este comentario también se me repite mucho y lo entiendo perfectamente, porque entiendo que ya no la situación de cada país, porque me siguen muchísimas personas de muchísimos países del mundo, pero las situaciones personales incluso, ¿no? Lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Es por ello que, a pesar de que yo ofrezco como una investigación profunda de los orígenes de los apellidos, que obviamente mis precios no son caros, obviamente no son nada caros, pero entiendo que hay personas por su situación familiar que no se lo pueden permitir. Por eso hice lo del tema de las láminas, que son $14 creo que era, que además es una información básica, la que viene, una lámina que es muy bonita, imprimible, enmarcable, donde os cuento los orígenes etimológicos, significado etimológico, orígenes históricos y orígenes geográficos, para que en una lámina podáis saber de dónde venís. Igualmente entiendo que hay personas que no se pueden permitir $14, es que lo entiendo perfectamente, pero por ello, cada día subo un vídeo con los orígenes de un apellido. O incluso hay días que subo una recopilación de un montón de apellidos para aquellas personas, bueno, pues que no se pueden permitir contratarme como genealogista, y lo entiendo perfectamente. Lo que no puede ser, que también me pasa muchas veces, es que me envían mensajes privados exigiéndome un vídeo sobre los orígenes de tal apellido. A ver, mensajes recibo miles al cabo de la semana, cientos al cabo del día. Entonces yo entiendo que hay personas que no se puedan permitir contratar mis servicios, pero para eso subo un vídeo diario. Entiendo todas las situaciones, porque yo vuelvo a repetir, yo mismo tengo mi situación personal y tampoco es fácil la mía, pero quiero que entendáis que es mi profesión, que es mi trabajo. El problema está en la poca importancia que se le da a los historiadores. Muchas personas me pedís que analice vuestro árbol genealógico, incluso me enviáis algunos documentos por privado de vuestros familiares o vuestros ancestros más directos, ¿no? Padre, madres, abuelos. A ver, ya lo he explicado en varios vídeos. Yo no realizo árboles genealógicos hasta hoy. No doy ese servicio, primero, porque considero que no está pagado. Y luego, ¿cuánto tendría que pedir? ¿Cuánto tendría que cobrar por realizar ese trabajo? Por ejemplo, imaginaos que a mí una persona de México, por ejemplo, o de Guatemala, me pide que le analice su árbol genealógico. En los países hispanoamericanos, bueno, en los latinoamericanos, generalmente no hay una tradición de digitalización de documentos. Hay muchos documentos, pero
no en comparación con España. Entonces, si a mí la persona de Guatemala me pide que le haga su árbol genealógico, y si en algún momento de la documentación, yo que vivo en España, necesito desplazarme a Guatemala a consultar ese documento, porque ni está colgado en la red, ni el organismo oficial en sí me lo envía, yo necesito consultarlo para seguir la investigación. Me tengo que desplazar hacia Guatemala. Eso implica gastos de avión, gastos de hoteles, manutención. ¿Cuánto tengo que y le tengo que ganar algo? ¿Cuánto tengo que cobrar por una investigación de esas características? Ahora bien, me estoy pensando, no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy pensando en enseñaros a que vosotros podáis hacer vuestra investigación personal de vuestro árbol genealógico. No del apellido, que es totalmente distinto, sino de vuestro árbol genealógico. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo pensado en un proyecto futuro enseñaros a hacerlo. Tendríais que aprender, por ejemplo, de paleografía. Ahora mismo lo veis y si, madre mía, para aprender esto. Bueno, a todos se aprende en esta vida. Hace poco también recibí un comentario sobre una persona, un seguidor que me había comprado una lámina y que decía que él había encontrado en una página de internet que su apellido había nacido en el Reino de Aragón y que yo le había puesto en la lámina de que había nacido en el Reino de Castilla. Cuidado con la información que encontramos por internet. Cuidado cuando es una información dada por un aficionado. Nosotros cuando estamos enfermos vamos al médico, no vamos al carnicero. Cuando necesitamos un electricista, acudimos a un electricista, no acudimos a un abogado. Es decir, cuidado con la información que encontramos en internet. Hay mucha mentira y también estamos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Entonces, os pido mucho cuidado con la información que encontréis en internet, porque yo he visto verdaderas barbaridades. Y luego también la información que ofrece internet, bueno, pues está sesgada, no presenta ningún documento, ninguna fuente, es decir, el apellido tal viene de dónde, ¿vale? Pero dame la fuente, dame el documento que lo dice. Entonces, mucho cuidado con lo que encontramos por internet. Y nada, estas son las 10 cuestiones que quería hablar con vosotros y se acerca la apertura de las plazas. Hay muchas personas que ya estáis esperando en la lista de espera. Estoy a punto de abrirlas. Estoy terminando con los pedidos que me hicieron en diciembre. O sea, fijaos a la pregunta de por qué tardas tanto. Estoy terminando y trabajando los pedidos que me hicieron en diciembre y a principios de enero. Estoy terminando, os pido paciencia y en unos días tendréis nuevas noticias sobre la apertura de nuevas plazas. Y como siempre os digo, después no os enfadéis conmigo, que el que avisa no es traidor, así que pasaros por el enlace de la biografía de mi Instagram. Muchas gracias por el respeto que siempre me mostráis y por supuesto, ¡que viva la cultura!